Hola, ¿cómo están? En el video anterior hemos visto qué es una función. Hoy vamos a ver cómo se puede interpretar una función mediante tablas y gráficos. Recordemos que una función es una relación entre dos valores, donde uno depende del otro. Hoy vamos a aprender cómo pasar de una función a una tabla de valores y de una tabla de valores a un gráfico. Ok. Recordemos que las funciones pueden escribirse tal que así, como también así, f de x o y. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí f de x va a ser igual a x más 2. Recordemos que si nosotros vamos reemplazando valores de x a la función, nos va a devolver otro valor, que en este caso sería la y. Ok. Esos valores que nosotros vayamos reemplazando en esta función, lo podemos escribir mediante una tabla. Perfecto. Por lo tanto, para esta función f de x es igual a x más 2, supongamos que para esta función va a estar la siguiente tabla. Para una tabla, vamos a escribir primero las x y después las y. Vamos a tener la tabla menos 2, 0, menos 1, 1. La otra tabla sería 0, 2, 1, 3. Y acá yo creo que está bien. Perfecto. Esta tabla va a corresponder a este gráfico. Nosotros, al momento de reemplazar el menos 2 en la función, nos va a devolver 0. ¿Ok? Por lo tanto, quiero que se den cuenta que en una tabla de valores, cada x va a tener su correspondiente y. Perfecto. Ahora, sucesivamente, si vamos a reemplazando los otros valores en la función, vamos a tener estos valores de acá. ¿Ok? Y como dijimos anteriormente, si cada x tiene su correspondiente y, esto se puede escribir como lo que es un par ordenado, que nos va a servir mucho para simplificar los pasos más adelante para graficar. Entonces, ¿qué quiero que hagamos ahora? Va a ser escribir esta tabla de valores como un par ordenado. Pero bueno, ¿qué es un par ordenado? Básicamente, un par ordenado es una forma de escribir cada valor de x con su respectivo valor de y de una forma mucho más simple. Un par ordenado va a tener esta siguiente forma. Entre paréntesis x, y. El primer valor va a corresponder a mi x y el segundo a mi y. Veamos un ejemplo con la tabla. Para mi primer par ordenado sería entonces el menos 2, mi segundo valor sería la y, entonces sería el 0. Uy, el 0 salió aquí. ¿Ok? Vale. Ahora, para mi segundo par ordenado sería, por ejemplo, el menos 1, 1. Primero siempre va a ir el eje x y segundo el eje y. Entonces, vamos a escribir también acá, sería 0,2 y mi último par ordenado, que sería 1,3. Perfecto. Ahora, una vez tengamos los pares ordenados, ahora iremos a la gráfica. Pero antes que nada, les voy a dar una breve explicación sobre la gráfica. ¿Ok? Bueno, para entender la gráfica, antes que nada, voy a explicar lo que es el plano cartesiano. ¿Ok? El plano cartesiano, básicamente, vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical. Para el eje horizontal va a ser el eje de las x y para el eje vertical va a ser el eje de las y. Este plano va a contar con 4 cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante, este de acá será el segundo cuadrante, este el tercer cuadrante y finalmente el cuarto cuadrante. ¿Perfecto?
Ok. Lo que hace el plano cartesiano es poder graficar con la tabla de valores los pares ordenados que conseguimos de ella. ¿Ok? Por ejemplo, acuérdense que el plano cartesiano va a ir así. 0, 1, 2, 3, 4 y así hacia el infinito. Para acá, entonces irían los mismos números pero negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, para el eje vertical va a ser la misma analogía, pero así. 1, 2, 3 y así hacia los infinitos positivos. Ahora, para cuando van hacia abajo, entre el cuadrante 3 y 4, irían los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 y así hacia los infinitos negativos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer va a ser graficar los pares ordenados en la gráfica, luego vamos a unir los puntos y finalmente vamos a ver qué gráfica nos va a dar. Ok, entonces, una vez explicado lo que es el plano cartesiano, vamos a ubicar los puntos en una gráfica. Ok, perfecto. Miren acá, por favor. Estos pares ordenados, acuérdense que los sacamos de la tabla de valores anterior. Por lo tanto, una vez tengamos los pares ordenados, básicamente lo único que nos falta por hacer es graficar en el plano cartesiano. Recuerden, el eje horizontal sería el X y este sería el Y. Perfecto. Vamos a graficar lo que es el primer par ordenado, que sería menos 2,0. Por lo tanto, aquí va a estar el 0, aquí va a estar el menos 1 y acá finalmente va a estar el menos 2. Como en el eje Y es 0, entonces simplemente nos quedamos acá nomás, en el origen. Entonces, cuando vayamos a graficar, vamos a hacer un puntito acá. Este sería mi primer punto. Ahora, vamos con el siguiente punto, que sería el 0,2. Como para el eje X es 0, no nos movemos ni para la derecha ni para la izquierda. Nos quedamos simplemente en el centro. Pero en el eje Y hay que subir 2 escalones. Por lo tanto, subimos 1 y subimos 2. Y en este punto entonces sería mi siguiente par ordenado. Perfecto. Vamos a hablar aquí un poquito. Ok. Ahora vamos a graficar el último punto, que sería el 2,4. 2, recuerden, primero es el eje X, entonces nos movemos 2 hacia la derecha. Este sería el 1 y este sería el 2. Y nos movemos 4 hacia arriba. Entonces sería aquí 3 y aquí sería el 4. Entonces sería 1, 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Entonces mi siguiente punto sería acá. Entonces, una vez graficados los pares ordenados en el plano cartesiano, fíjense que lo que nos queda por hacer es unir los puntos. Entonces, si unimos los puntos, nos debería quedar tal que así, como si fuera una recta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, finalmente lo que hemos hecho es graficar. En matemáticas, tanto hacer la tabla de valores como también graficar nos sirven para poder interpretar muchas cosas que pasan en el día a día con diferentes variables. Por lo tanto, como ya aprendimos la parte más crucial, en el siguiente video lo que haremos será un ejemplo paso a paso más concreto y que les servirá más adelante, porque los pasos que hemos visto anteriormente se ocupan para cualquier función. Por lo tanto, los dejo invitados al próximo video y que les vaya muy bien. Muchas gracias por escucharme.